Refutando la hipótesis documental. La hipótesis documental que niega la autoría de Moisés y respalda la teoría de múltiples autores anónimos fue promovida por Julius Wellhausen, que vivió entre los años 1844 a 1918. Esta hipótesis fue publicada en 1878 y a partir de entonces fue la propuesta dominante para teóricos del Pentateuco o Torá en el siglo XX. Esta hipótesis cambia las fechas de origen de la Torá. Sugiere que la Torá comenzó a escribirse con su primera fuente en el año 950 antes del Mesías y completada al integrarse la última fuente, que se le llama sacerdotal, alrededor del año 450 antes del Mesías. Esto es muy diferente a lo que la Biblia dice, ya que la Torá establece que Moisés la escribió entre los años 1526 al 1406 antes del Mesías. Hay quienes han fechado un año más específico, 1446 antes del Mesías. Hay una diferencia de casi 1000 años entre lo que dice la Torá y lo que dicen los teóricos. Una de las razones por las que se rechaza a Moisés como el autor es porque cuando se propuso esta hipótesis documental, se pensaba que la escritura hebrea no era tan antigua y que ésta comenzó a partir del año 900 antes del Mesías. Para entonces solo se conocía el hebreo fenicio, que es el antecesor inmediato del hebreo moderno. Pero ahora hay evidencia que refuta esta afirmación. Recordemos que Moisés escribió la Torá aproximadamente en 1446 antes del Mesías. Para entonces se tenían contempladas dos formas muy populares, la escritura jeroglífica en Egipto y la escritura cuneiforme en Mesopotamia. Sin embargo, estos tipos de escritura no pudieron haber sido utilizados por Moisés para escribir la Torá, ya que estas escrituras tienen casi 1000 símbolos o signos complicados de aprender que solo utilizaban escribas y sacerdotes, y la Torá requería un sistema sencillo que pudiera ser aprendido no solo por los líderes, sino también por el pueblo. Si la Torá hubiera sido escrita con jeroglíficos o con escritura cuneiforme, serían necesarios kilómetros de muros para haber transmitido las palabras de Adonai. La Torá requería una forma menos compleja, pero que permitiera escribir la voluntad del Eterno. Piénsalo bien, se requería una escritura que pudiera registrar la mayor cantidad de información con la menor cantidad de símbolos posible. Y por supuesto, ese tipo de escritura fue encontrado. En 1904, el padre de la arqueología egipcia, Sir Flinders Petrie, y su esposa Hilda descubrieron inscripciones alfabéticas en la península del Sinaí en un lugar llamado Serabit el-Kadim. Se trata de un alfabeto primitivo de origen semítico y sería el antecedente más antiguo conocido del hebreo. Esta escritura recibe el nombre de proto-sinaítico, que significa antes del Sinaí. También se le llamó hebreo pictográfico. Los detractores deciden llamarlo proto-cananeo. Aquí tenemos una estela con este tipo de escritura. Se le dio el nombre de Sinaí 353 y lo importante es la fecha, ya que data de 1480 antes del Mesías, es decir, durante la esclavitud de los hebreos. Y algo impresionante es que se puede comparar con el hebreo moderno. Nos damos cuenta que aunque la caligrafía ha cambiado, conserva su significado. Por lo tanto, es un antecedente del hebreo. Esta estela dice: es tiempo para estar sin esperanza, Balad creció para la batalla, nos unimos para permanecer con la frente en alto, celebramos una fiesta del sol que salió para detenernos. Esta inscripción, entre otras también encontradas en ese lugar, se les cataloga de pesimistas y describe la condición en la que los hebreos se encontraban en la esclavitud. Adoraban a una diosa llamada Baalat, también conocida históricamente como Hathor, que es representada como una vaca con un sol en la cabeza, de donde pudieron haber tomado la imagen del becerro de oro tiempo después. Otra evidencia encontrada en ese lugar se llama Sinaí 360, data de 1480 también, antes del Mesías, tiene la misma escritura proto-sinaítica y la traducción dice: «Oh hombre, has llegado, has sido podado en un año para olvidar». Es una estela también pesimista y es muestra de la opresión de los hebreos durante un año malo. Estas son evidencias de la necesidad de expresión en un entorno de esclavitud. Estos descubrimientos demuestran que el alfabeto hebreo ya existía antes de que Moisés escribiera la Torá, solo que se trataba de un alfabeto primitivo.
consistió en el uso de símbolos que parecen ser de origen egipcio, pero que fueron tomados para representar sonidos consonánticos de un idioma más antiguo, el idioma semítico. Semítico viene de Sem, uno de los hijos de Noé, así que es la evidencia del idioma más antiguo del mundo, expresado en figuras. Tenemos otra evidencia, una estela que data del año 1772 antes del Mesías, que coincide con el tiempo de esclavitud de los hebreos. Esta evidencia se llama Sinaí 376 y es muy interesante ya que menciona el nombre Asenat. En Génesis 41:45, Asenat es la esposa de José que tuvo gran poder e influencia en Egipto. La inscripción dice: la casa de la viña de Asenat y su cuarto más recóndito están grabados, han cobrado vida. Esta es evidencia de la existencia del hebreo protosinaítico mucho tiempo antes de Moisés. Una de las evidencias más controversiales e impactantes se le llama Sinaí 361, ya que es un grabado que al parecer es fechado en 1446, el año cercano a los eventos del Éxodo, y hacen referencia directa a Moisés. El grabado dice: nuestra servidumbre atada había demorado. Moisés entonces provocó asombro. Es un año de asombro por la dama. Servidumbre es una expresión para referirse a la esclavitud. Habla de un año de asombro que podría relacionarse a las plagas de Egipto y menciona a una persona llamada Moisés que provocó este asombro. Además utiliza este término, la dama, que se cree es la forma de llamar a la diosa Baalat, que en un inicio los hebreos primero culpaban de su esclavitud y luego le atribuyeron su liberación. Esta evidencia coincide con el tiempo de la liberación de los hebreos de Egipto. En 1999, John y Deborah Darnell hicieron un descubrimiento en Egipto de inscripciones alfabéticas en un lugar llamado Wadi el Hol, Barranca del Terror, al sur de Egipto. Estas inscripciones pertenecen alrededor del año 1834 antes del Mesías y es la evidencia más antigua que existe de este alfabeto. Si Moisés escribió la Torá en el año 1446 antes del Mesías, quiere decir que estas inscripciones son casi 400 años más antiguas. Esta escritura, a pesar de su antigüedad, se puede hacer una comparación de esta escritura antigua con el hebreo moderno y se puede leer perfectamente lo que dice. En hebreo dice: el vino es más abundante que la luz del día, el panadero que un hombre libre. Esto quiere decir que el hebreo, aunque ha cambiado su caligrafía, aún conserva el significado desde tiempos antiguos, lo que nos confirma que es la escritura o el alefato utilizado para escribir la Torá. Podemos ver algunos ejemplos de palabras definiéndolas con los símbolos que se utilizaron para escribirlas. La palabra en hebreo para Dios, la más esencial, es la palabra El, conformada en hebreo por las letras Aleph y Lamed. En escritura protosinaítica, los símbolos serían la cabeza de un buey que en la cultura semítica representa poder y fuerza. Luego la letra hebrea Lamed y representa el cayado o vara de un pastor o líder, por lo que esta figura significa autoridad o dirección. Así, estos dos símbolos juntos forman el significado poder o autoridad que dirige. Otro ejemplo es la palabra para padre, que en hebreo se escribe con dos letras, Aleph y Bet. En protosinaítico, Aleph es la cabeza de un buey que significa fuerza y poder, y la letra Bet es el símbolo de una tienda de campaña vista desde arriba que significa familia u hogar. Por lo que padre en el pensamiento hebreo antiguo significa el poder o la fuerza del hogar. La palabra madre es la palabra Em. El símbolo de Aleph es la cabeza de buey que hemos dicho que significa poder o fuerza, y la letra Mem significa agua, sangre o vida, por lo que madre significaría agua fuerte o agua poderosa, términos que en hebreo se relacionan al pegamento. Entonces madre es el pegamento o lo que une a la familia. También puede significar fuerza de vida, en el sentido de que una madre es quien da a luz. Hijo en hebreo es Ben. La letra Bet, cuyo símbolo significa familia u hogar, y la letra Nun es el símbolo de una semilla germinando, que significa continuidad o vida. Estos símbolos juntos significan continuidad de la familia o continuidad del hogar. Congregación en hebreo es Kahal. Está conformada de tres letras que son Kof, que es un círculo que significa reunión o tiempo,
Hey es una persona alzando las manos, que significa llamado o revelación. Lamed significa autoridad o dirección. Juntos forman el significado reunión al llamado de la autoridad. Fuego es la palabra Esh. Aleph es poder o fuerza. Y la letra Shin son unos dientes, que es el símbolo que representa consumir o sustento, por lo que juntos forman el significado la fuerza que consume o bien la fuerza que sustenta, debido a que con el fuego se pueden preparar alimentos. Torah. Torah está conformada de 4 letras. La letra Tav es el símbolo de una cruz, es decir, 2 palos cruzados que representan un pacto. La letra Vav es un gancho o una estaca para sujetar tiendas de campaña, que significa unión o sujeción. Resh es una cabeza humana, que significa líder o el principal. Y Hey es un hombre que levanta las manos, que representa llamado y revelación. Por lo que puede tener diferentes significados, como la revelación del principal sujeto al pacto, o bien el pacto de sujeción al principal revelado. Como te darás cuenta, la escritura protosinaítica es totalmente compatible con el hebreo actual y con lo que está escrito en la Torá. Así que tenemos la evidencia histórica de la escritura o el alfabeto que se utilizó para escribir la Torá. Algo que debemos reflexionar es que la introducción de este sistema de alefato o alfabeto conformado de 22 letras fue totalmente inteligente e innovador. Lograr que un grupo de letras fuera suficientemente poderoso como para expresar un número infinito de palabras o ideas fue algo que revolucionó la historia humana. Y es un sistema de alfabeto tan eficiente que su modelo se ha mantenido en el tiempo. Claro que ha tenido modificaciones, pero básicamente es el alefato protosinaítico, el antecedente más antiguo del alfabeto que utilizamos el día de hoy. David Rohl, egiptólogo, promotor de lo que se llama la nueva cronología, dice lo siguiente: se necesitaron las habilidades multilingües de un príncipe hebreo educado en Egipto para convertir estos simples primeros trazos en un guión funcional, capaz de transmitir ideas complejas y una narrativa fluida. Los 10 mandamientos y las leyes de Moisés fueron escritos en protosinaítico. El profeta de Yahweh, maestro de la literatura épica, tanto egipcia como mesopotámica, no solo fue el padre fundador del judaísmo, el cristianismo y a través de las tradiciones coránicas, el islam, sino también el progenitor de la lengua hebrea, cananea, fenicia, griega y por lo tanto moderna. La invalidez de la fuente sacerdotal. Recordemos que la hipótesis documental hace conjeturas sobre la fecha en la que se finalizó la Torá. Afirma que ésta se completó después de que se integró la última fuente o tradición que se le llama la fuente sacerdotal en el año 450 antes del Mesías, es decir, después del exilio y durante el Segundo Templo. La última fuente llamada sacerdotal se llama así porque es la que integra todo lo relacionado al sacerdocio, según esta hipótesis. Pero en la actualidad se ha demostrado que esta afirmación es falsa. Hoy tenemos una evidencia contundente que destruye por completo su afirmación de que la fuente sacerdotal se integró a partir del año 450 antes del Mesías. En 1979 se hizo un descubrimiento en una tumba al oeste del valle Hinnom en Jerusalén. Se trata de 2 rollos de plata conocidos como los rollos de Ketef Hinnom. Cuando estos rollos fueron desenrollados, se descubrió que tenían varios textos de las Escrituras. Tenemos el primer rollo KH1 con fragmentos de Deuteronomio y Salmos, y el segundo rollo KH2 que tiene grabada la bendición sacerdotal, Birkat Kohanim, que es la porción de Números 6, 24 al 26. Adonai te bendiga y te guarde, Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Este descubrimiento es el texto más antiguo que existe del Antiguo Testamento. Y esta evidencia fue fechada en el siglo VII antes del Mesías, es decir, que pertenece a un periodo preexílico. La presencia de la bendición sacerdotal antes del exilio prueba por sí sola que esta porción de la Torá, que se considera parte de la tradición sacerdotal, ya existía a finales del siglo VII antes del Mesías, lo que hace imposible la afirmación de la hipótesis documental de que haya sido escrito durante o después del exilio.
Así que la hipótesis documental sobre la fuente sacerdotal tardía es falsa.